nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, viernes 4 de abril. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de venir aquí a este medio de comunicación para compartirles estos estudios. Y hoy con el resumen correspondiente de lo que ha sido la lección de la semana. Esta lección que ha tenido como título Jesús el pan de vida. Han sido maravillosas lecciones las que hemos extraído de ese hermoso milagro y lo que pasó posteriormente con las palabras que Jesús le dijo a aquellos que lo seguían. Bueno, vamos a resumir ahora algunos puntos para destacarlos. Los vamos a presentar ante todos ustedes. No sin antes invitarles para que mañana puedan visitar nuestras iglesias, Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, aquellos que puedan. Tenemos una congregación en San Antonio, otra en Austin, otra en Houston, otra en Shepherd, otra en Rosk, otra en Corsicana, Forward y la iglesia central de Irving. A todas ellas les invitamos mañana para adorar a nuestro Dios. Su servidor estará predicando mañana en la iglesia de Houston. Mañana por la mañana he de compartir con los hermanos la palabra de nuestro Dios y por la tarde he de hacer con ellos la ceremonia de la cena del Señor. Hemos de celebrar esa santa conmemoración. Así que será un día muy bendecido. Yo quiero invitarle a usted, amable televidente del canal 57.10, para que venga y adoremos juntos al Señor mañana en Houston. Desde las 9 de la mañana hemos de comenzar con el servicio de alabanza. Luego procederemos a lo que es el repaso de la lección y su servidor después predicará el mensaje que el pueblo de Dios necesita escuchar. Y así entonces estaremos listos para en la tarde volver a reunirnos y, como dije, participar de la cena del Señor. Están invitados los amables televidentes del canal 57.10 a venir con nosotros. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí les esperamos mañana. Por supuesto que en las otras iglesias también, ¿verdad?, habrán oradores que estarán presentando la palabra del Señor, y en la pantalla están las direcciones de todas las iglesias para que ustedes tomen nota y puedan visitarlas. Hoy quiero compartirles el versículo de memoria de hoy viernes, de mañana sábado, como también la invitación al evento que ya tenemos próximamente, como es el Congreso Campestre, y por supuesto la invitación a apoyar la obra de nuestro Dios. Y el versículo de memoria para hoy viernes 4 de abril se encuentra en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siempre he dicho, hay muchas maneras de amar, pero la de Dios es única, porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Dar a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es decir, los que tengan fe en Jesús, los que confíen en Jesús, los que plenamente pongan su fe en Él. Hermanos, dicen, no se perderán, sino que tendrán vida eterna, porque Dios proveyó esa vida eterna a través del sacrificio de su Hijo. Hermoso versículo, tengámoslo ahí en nuestra memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si este versículo es hermoso, el de mañana sábado, usted no lo puede ignorar, pues es el correspondiente a la lección de la semana que viene, y se encuentra en Juan 6:53. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Wow, hermanos, qué poderoso este versículo. Prácticamente Jesús se está ofreciendo para sustentarnos, para que nuestra vida espiritual esté fuerte, esté realmente viva. Él dice: yo soy la comida que ustedes necesitan y la bebida que ustedes necesitan. Y como la comida y la bebida son nutrientes que le dan al cuerpo esa vitalidad, así también yo soy lo que necesitan ustedes para que la vida espiritual sea una vida espiritual próspera, viviente. Oh, hermanos, comamos de la carne del Hijo del Hombre y bebamos de su sangre, que no es otra cosa que aceptarlo a Él como su Salvador y comer de su palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude para que los 7 versículos de la semana los puedan guardar en su memoria. Y mañana sábado, si tienen la oportunidad de decirlos todos, háganlo. Así hemos compartido todos estos versículos cada día, esperando en el Señor que pueda llenar las vidas de cada uno de los que se los aprendan. Pero, ¿qué les parece si vamos alistándonos para venir al Congreso Campestre bajo el lema preparándonos para la boda del Cordero? Este congreso que ya está por llegar en su fecha de inicio, 10 de abril, 10 al 13 de abril, jueves 10 a las 7:30 comenzamos con la primera intervención del doctor Luis Báez. Luego el viernes, tempranito en la mañana, con el pastor Héctor Torres. Luego, después del desayuno, seguimos con el doctor Luis Báez. Luego un taller de agronomía. Luego seguimos con el doctor Luis Báez. Y otro taller después sobre elaboración de productos naturales. Todo esto el viernes. Para cerrar el día viernes en la recepción del sábado con otro mensaje del pastor Héctor Torres. Y así seguimos el sábado con el pastor Osvaldo Rosado. Seguimos con el pastor Rafael Pérez, pastor Héctor Torres nuevamente, todo eso por la mañana, y por la tarde el doctor Luis Báez también. Y así tenemos un concierto en la tarde y otro mensaje maravilloso con el pastor Héctor Torres. Hermanos, habrá un programa especial para niños de 3 a 7 años y habrá también por la tarde un programa especial para adolescentes y jóvenes de 11 años en adelante. Esto será en un local aparte para aquellos padres que también quieran que sus hijos vengan a aprender algo de la palabra de Dios. Venga con su familia, traiga su tienda de campaña y ubíquela debajo de los pinos o rente en los hoteles que están aquí cerca de Shepherd. Hay uno que lo rentan a $65 la noche. Si usted dice que lo está haciendo para el campamento de la iglesia, para el Triangle Church Camp. Usted dice que para eso está reservando su habitación y se la van a dar en $65 la noche sin taxes en un hotelito que está aquí cerca de Shepherd. Y si no, en Cleveland ya tenemos otro hotel un poco más grande y ahí usted puede también reservar. Hermanos y hermanas, será un gusto tenerles con nosotros. Sin duda va a ser usted muy bendecido. No se lo pierda. Aquí está la dirección: 151 Bones Wayland, Shepherd, Texas 77371, en el Centro de Estilo de Vida. Recuerde, es del 10 de abril al 13, bajo el lema preparándonos para las bodas del Cordero. Le esperamos. Pero no puedo dejar de reiterarles la invitación para que apoyen la obra
que el Señor nos ha encomendado, como es la de predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por radio, televisión e internet. Hermanos, hemos estado, por la gracia del Señor, desde el 2012 que comenzamos como ministerio, enfocados en una sola misión, y es la de proclamar el mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Decidimos invertir los diezmos del Señor en los medios de comunicación para predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 4 grandes ciudades populosas de aquí de los Estados Unidos, pertenecientes al estado de Texas, como son Dallas, Houston, la 4ª ciudad más grande del país, y también la capital del estado de Texas, Austin, y la otra ciudad, San Antonio. En estas 4 ciudades y las ciudades vecinas, ponemos el mensaje de Dios para este tiempo en miles de hogares todos los días. Esto cuesta $54,000 al mes. Se oye una gran cantidad de dinero, pero cuando uno ve lo que costó nuestra salvación y el plan que Dios tiene, que es que su pueblo se prepare para la segunda venida del Señor, hermanos, no importa lo que tengamos que invertir. Pero como somos una iglesia que no tiene los recursos en abundancia para sufragar estos gastos, hemos decidido compartirle al pueblo de Dios la necesidad que tenemos de juntar este dinero cada mes para que miles de hogares puedan recibir el mensaje. Y es por eso que les pongo en la pantalla las maneras de cómo ustedes pueden unirse a nosotros. Ustedes pueden compartir aquí los diezmos del Señor para que prediquen 24/7. Pueden enviarlos a través de el correo postal al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Usted puede enviar cheque o money order a esa dirección. P de papá, luego la O de Orlando y luego Box, B-O-X, B grande O-X, Box, y luego 669, y luego la ciudad de Shepherd, Texas 77371. Envía ahí cheque o money order para que se predique este mensaje del tercer ángel a miles de personas cada día. Pero también usted puede enviar esos diezmos a través de la aplicación Cele, utilizando el número de teléfono 214-881-4029. Regístrelo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y envíe por ahí lo que el Señor le ponga en su corazón. Recuerde que también puede ir a paypal.com y colocarlos ahí con su tarjeta de débito o crédito en la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Asimismo, usted puede llamar al número que le di, 214-881-4029, y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pero desde el extranjero, usted también puede mandar esos diezmos y ofrendas a través de la agencia de envío Western Union o transfiriendo de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo lo puede hacer por estas vías y aún por PayPal. Recuerden, hermanos y hermanas, que Dios bendice al dador alegre y no se queda pobre aquel que invierte en la obra del Señor. Con los diezmos predicamos el Evangelio 24/7. 4 canales de televisión y una radio. La radio metiéndose en miles de automóviles con el mensaje. Y la televisión en miles de hogares. ¿Cuántos de ellos saldrán de Babilonia, de los televidentes que oyen este mensaje, para venir a formar parte del pueblo remanente? Solo lo sabremos cuando los redimidos en el cielo nos conozcamos todos. Pero usted habrá hecho la obra poniendo aquí los recursos del Señor. Así que anímese a aportar los diezmos y ofrendas.
¿Y qué hacemos con las ofrendas? Con las ofrendas atendemos gratuitamente a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, donde mes a mes vienen grupos de 10, 11, 12 personas para internarse por 15 días y ser atendidos con los remedios naturales de Dios gratuitamente. Otros lugares no cualquiera puede ir porque son muy caros los centros de estilo de vida. Pero gracias a Dios que existe esto donde cualquiera puede venir. Y con las ofrendas es que hacemos esa obra. Así que si usted quiere que la obra médica misionera siga haciendo esta obra para aquellos que no pueden pagar un tratamiento en un centro de estilo de vida, aporte ofrendas aquí, que con ellas nosotros estamos haciendo esa obra maravillosa que es la obra de sanidad por los enfermos. Por supuesto, los enfermos tienen que valerse por sí mismos para poder venir al centro, porque no estamos autorizados para tener enfermos que requieran estar en cama. Es un centro de estilo de vida donde las 8 leyes de la salud, para poder practicarse, es necesario que el enfermo esté activo. Hermanos, aquí han venido muchas personas que han sido recién diagnosticadas con cáncer, con lupus, con hipertensión, con problemas renales. Bueno, de diferentes enfermedades han venido y han podido constatar que no cobramos nada. Hay un depósito que dan sí para reservar el cupo y es reembolsable. Y al final del periodo se devuelve o lo dejan de ofrenda. Y la mayoría decide darlo de ofrenda porque ven que el amor con el que se les trata, la calidad con la que se les trata, en otro lugar no les costaría ese depósito. Serían miles de dólares. Pero es voluntad de ellos si lo dejan o no, porque es su dinero. Nosotros se los pedimos antes como depósito para que aseguren que van a venir y de esa manera que no le quiten el cupo a otra persona, tal vez porque no les ha costado nada, ni siquiera el depósito, y fácilmente pudieran no aparecerse. Así que el depósito es reembolsable si terminan el programa en los 15 días. Bueno, hermanos y hermanas, si ustedes quieren ayudarnos para seguir haciendo esta obra médica misionera gratis, no dejen de mandar ofrendas a este ministerio también. Que Dios pueda tocar sus corazones y también multiplique lo que queda en sus bolsillos en la medida en que respondan a esta invitación. Dios les bendiga. Y ahora vamos a hacer este resumen con mi hermano Benjamín Álvarez, quien está aquí para saludarles también a ustedes. Sí, pastor, gracias por la invitación. Es siempre un privilegio, una alegría y una responsabilidad de estar en este programa, en este estudio de la palabra de Dios. Y no dudamos de que Dios va a traer bendición a cada uno. Así que esperamos que este estudio sea de mucho aprovecho para nuestras almas, que podamos gozarnos en la palabra de Dios y alimentarnos también espiritualmente. Vamos a tener una oración para tener el estudio de este día. Gracias, Padre, te damos por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias porque siempre provees para nuestras necesidades y gracias también porque provees para nuestras almas. Te agradecemos por tu palabra y ahora que vamos a entrar en el estudio, en este repaso de la semana, pedimos que nos ilumines, que podamos extraer todos los maravillosos consejos que tu palabra trae y aplicarlos a nuestras vidas. Pedimos por cada uno de nuestros oyentes y televidentes y cibernautas, pedimos la bendición para cada uno de ellos, tus cuidados como hijos y tu bendición también. Así que queremos que el invitado especial en este estudio seas tú y que nos dirijas en todo lo que vamos a hablar y vamos a hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Benjamín, de todos los puntos que tratamos en la lección, ¿cuál te gustaría destacar en este momento? Me parece interesante y el primer punto que menciona aquí el autor de la lección
trae cosas muy importantes para resaltar, aunque ya estudiamos parte de ellas, pero no está de más recordarlas y tal vez sacarle algún otro provecho más de lo que ya se ha comentado. Y el primer aspecto dice que después del milagro de los panes, los seguidores de Cristo planeaban hacer algo. Entonces eso lo estudiamos en la parte del día lunes. Y el versículo que estudiamos para esta fecha fue el de San Juan 6:15. Y vamos a leerlo. San Juan 6:15 dice: percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que la que queremos resaltar, la primera parte de este versículo, dice de que Jesús, como era plenamente hombre y plenamente Dios, él supo de que los planes que tenían los judíos y los discípulos eran tomarle por la fuerza, como dice el versículo, y hacerle rey. Hasta ahí los discípulos y los judíos no habían entendido en realidad el verdadero carácter del reino que Jesús quería implantar en la tierra. Entonces no era un reino material, sino que era un reino espiritual. Y ellos querían, como dice el versículo, por la fuerza, tomar a Jesús y hacerlo rey. Entonces, lo que hizo Jesús fue que, como dice la segunda parte del versículo, se retiró él al monte a estar solo y mandó a sus discípulos en la barca para que se fueran también de ahí. Y después de eso vino el milagro de cuando Jesús caminó sobre el agua. Pero lo importante es que las personas no habían comprendido en realidad cuál era el ministerio que Jesús había venido a implantar en la tierra, y más que todo no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Pero muchos de ellos lo hacían por interés, porque veían que los había alimentado y sentían que siendo Jesús rey había una muy buena ventaja para ellos en muchos aspectos. Quisiera leer parte de la notita que estudiamos en ese día. Dice que los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento de que todo ese entusiasmo fuera reducido a la nada. Y eso es porque Jesús les dijo que abordaran la barca y que partieran de ese lugar. Las multitudes que se estaban congregando para observar la Pascua anhelaban ver al nuevo profeta. Para sus seguidores esta parecía la oportunidad áurea de establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. Pero vemos de que en realidad Jesús truncó las intenciones de las personas, porque Él no iba a establecer su reino en esta tierra. Entonces, ahí vemos de cómo es que en realidad todo lo que Dios hace, a veces el hombre no lo comprende. Pero si nos ceñimos y nos dejamos guiar para que todo lo que Dios hace, aunque no lo entendamos o no lo comprendemos, debemos seguirlo. Todo lo que Dios hace es lo mejor. Así que de esa forma Jesús escapó de que lo hicieran rey a la fuerza, apartándose él solo al monte a recibir instrucción de su padre, a recibir fortaleza y sin duda a meditar en la palabra de Dios, a orar. Así que esa fue la forma, y eso era lo que planeaban hacer los judíos en esa ocasión. El otro punto que creo que también debemos destacar de esta lección es el interés principal de la multitud que seguía a Jesús. Fue de tal, digámoslo así, magnitud, que dicen los versículos 22 al 25 de Juan 6, que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias
junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No ven ustedes un gran interés de parte de estas personas de querer estar donde Jesús estaba? Es admirable. Ellos remaron, ellos entraron también a las barcas para ir allá a la otra orilla del lago, a la otra orilla del mar de Galilea, para poder ver si Jesús estaba allá. Oh, hermanos, qué interesante esto. Allí nosotros vemos el grado de interés que esta gente tenía. El don de profecía lo describe de una manera bien impresionante. Dice: la noticia del milagro de los panes se difundió lejos y cerca. Y muy temprano a la mañana siguiente la gente acudió a Betsaida para ver a Jesús. Venían grandes multitudes por mar y tierra. Los que le habían dejado a la noche anterior volvieron esperando encontrarle todavía allí. Pero no había barco en el cual pudiera pasar al otro lado. Pero su búsqueda fue infructuosa y muchos se dirigieron a Capernaum siempre buscándole. Mientras tanto, él había llegado a Genezaret después de solo un día de ausencia. Y apenas se supo que había desembarcado la gente, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y así, hermanos, el don de profecía describe ese anhelo, ese gran interés de la multitud por querer estar donde Jesús estaba. Hicieron todo esto para buscarlo, porque no lo hallaron donde lo habían dejado el día anterior, la noche anterior. Pero había de parte de ellos este gran deseo de querer encontrarse con él. Interesante que la Escritura diga que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? Es que habían visto qué hombre más idóneo era para gobernar a la nación, qué hombre más idóneo era para que fuera el Mesías que estaban esperando. Y la verdad, habían quedado tan impresionados por lo que había hecho de alimentar a tanta gente después de haberle dado gracias a Dios, que dijeron: queremos seguir con Él, queremos estar a su lado. Y por eso es que hicieron todo esto de buscarlo. Yo quiero referirme a lo que dije cuando tocamos este punto, que este es el mismo interés que nosotros deberíamos de tener ahora cuando se trata de buscar al Señor. Estas personas se esforzaron bastante por buscarlo. Algunos se sacrificaron porque caminaron inclusive para llegar al otro lado. Dice que grandes multitudes vinieron por mar y tierra. Es decir, hermanos, algunos le dieron vuelta alrededor al mar hasta llegar allá a Capernaum. Qué esfuerzo, qué sacrificio por querer encontrarse con el Señor. Es que después de que una persona ha sido alimentada de esa manera tan milagrosa, lo que más quiere es estar con este hombre sobrenatural que ha hecho semejantes maravillas. Pero yo le decía a todos ustedes cuando estudiamos esto,
que lo mismo sucede cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Toda persona que se alimenta de la palabra de Dios, come del pan de vida que es la palabra de Dios y queda satisfecha, queda con ganas de seguir buscando del Señor, de seguir buscando su presencia a través del estudio de la Biblia, porque sabe que lo que come de la Biblia le nutre, le sustenta y le ayuda para perseverar en los caminos de Dios. Así que si usted un día comió de la palabra, si usted un día encontró en la palabra esa satisfacción que da, hermano, hermana, yo le invito para que entonces busque más de Jesús. Si tiene que esforzarse, hágalo. Si se tiene que sacrificar, sacrifíquese. Busque más de Jesús. Trate usted de querer estar con aquel que le nutre, que le sustente espiritualmente con su palabra. Y si eso implicar algunas veces asistir a reuniones donde ahí se está hablando de Jesús, como campaña evangelística, como reunión de oración entre semana, cultos los sábados, donde sea que usted sabe que el pueblo de Dios está junto y la presencia del Señor está allí, hermano, hermana, usted haga el esfuerzo. También usted vaya por mar y tierra, o vaya por carro, vaya como tenga que llegar, pero hermano, hermana, también usted esfuércese por buscar a Jesús. Los que lo buscan, lo encuentran, porque estos lo hallaron al otro lado y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No fue en balde su búsqueda, no fue en balde su esfuerzo, porque lo hallaron. Así también, el que busca a Cristo lo va a hallar. Si lo busca en la mañana, lo va a encontrar. Si lo busca a mediodía, lo va a encontrar. En la noche lo va a encontrar. Lo va a encontrar siempre que lo busque. Y cuando viene a la palabra de Dios, allí lo encuentra. Así que, hermano, el mensaje de Dios es: busquemos a Cristo. Busquémosle para que podamos disfrutar de su presencia. ¿Qué más, hermano Benjamín? Hay otro aspecto que también podemos resaltar, y es lo que estudiamos en la parte del día martes en esta semana, y específicamente en el versículo que está en San Juan 6:29. Voy a leerlo. San Juan 6:29 dice: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y cuando tocamos este versículo tendríamos que también leer el número 28, que está relacionado con este, porque esa fue la respuesta a la pregunta que le habían hecho a Jesús. Y la pregunta fue, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Entonces aquí vemos cómo la respuesta de Jesús fue esta pregunta. Y ellos estaban como preguntando porque querían saber qué más obras habrían o podrían hacer para obtener la salvación. Los judíos se centraban mucho en la salvación por obras y estaban confundidos en ese aspecto. Entonces ahí Jesús les hace la aclaración de que no había necesidad de que hicieran obras, sino que la única forma era creer en Jesús. Indefectiblemente de lo que podamos o creamos que podemos hacer para llegar al reino de los cielos, no hay otro camino, sino es por medio de Jesucristo. Yo fui criado en el ambiente católico y hay mucha gente que, vi mucha gente que hace mucho, le llaman sacrificios o penitencias, y algunos piden que los latiguen, otros se laceran la piel, y lo más común es que muchos caminan en los templos, en las iglesias o en las peregrinaciones que se le llaman, en los Vía Crucis, caminan de rodillas y ya van ensangrentadas las rodillas. Esos sacrificios que el ser humano piensa que haciendo eso está ganando puntos para el reino de los cielos, y en realidad no necesitamos hacer todo eso. Y los judíos pensaban que pues haciendo obras ellos estaban haciendo como ganando puntos para el reino de los cielos. Y me gustó la forma magistral como el deseo de todas las gentes, la lupa que le ponemos a la palabra de Dios nos encausa en esta pregunta.
Y dice, por el momento se despertó el interés de los oyentes y exclamaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Habían estado realizando muchas obras penosas para recomendarse a Dios y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener mayor mérito. Su pregunta significa, ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida eterna? Y quiero que le pongan atención al siguiente párrafo. Jesús respondió y díjoles, esta es la obra que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces me gustó esta parte que agrega el Espíritu Profecía. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según lo dice San Juan 1:29. Así que ya no necesitamos más hacer sacrificios, hacer penitencias, hacer cosas penosas para obtener el reino de los cielos, como lo pensaban los fariseos, los judíos. El único camino al cielo es Jesús, y como lo dice de una manera tan especial, dice que el precio del cielo es Jesús. Así que tal vez nosotros no estemos haciendo peregrinaciones y latigándonos, caminando de rodillas, pero a veces pueda que estemos pensando en que vamos a hacer un ayuno, y el ayuno lo vamos a hacer para pedirle algo a Dios, y ahí estamos haciendo como un sacrificio, como para ganar méritos, y la verdad es que no, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y para que Él le demos lástima y Él nos escuche y nos conceda lo que le pedimos. El ayuno podría ser para que nuestro estómago esté descansado y la mente pueda entender más las cosas espirituales. Entonces, para que Dios nos revele en realidad lo que Él quiere que hagamos, para que nos revele su voluntad y nos conduzcamos de la mejor manera. Así que no hay sacrificio que valga, porque el mayor sacrificio ya lo hizo Jesús. Así que ya no necesitamos estar haciendo más penitencias ni más cosas penosas para algún día poder decir, me he ganado el reino de los cielos, porque sería de una manera egoísta y personal. La única forma de llegar al cielo y el único camino y el precio que se puede pagar es por medio de Jesús nuestro Salvador. Otro aspecto que creo también debemos mencionar como importante de lo que fue esta lección es esa ilustración que utilizó Cristo para describir la fuente de la vida espiritual. ¿De qué ilustración estamos hablando? Ni más ni menos que la del pan. Jesús dijo en Juan 6:34 al 36, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, hermanos, la ilustración que utilizó Cristo fue la ilustración del pan. ¿Para qué? Para describir la fuente de la vida espiritual. Porque como el pan es la fuente de la vida física por sus nutrientes que tiene, así también Cristo es la fuente de la vida espiritual, porque tiene ese poder de sustentarnos espiritualmente, de nutrirnos espiritualmente. Jesús se valió de la conversación que tenían los judíos con Él, cuando estos le dicen que qué obra Él hace para creer en Él, que si Él puede hacer una obra como la que hizo Moisés en el desierto cuando le dio maná. Cristo ha respondido diciéndoles, pues ese maná era un símbolo de lo que el Padre les iba a enviar. Yo soy el pan que estaba simbolizado por el maná. El maná era un símbolo de lo que el Padre les enviaría.
Interesante porque ellos dijeron, danos siempre este pan. ¿Cuál pan? Del pan material. Y Cristo les dice, yo soy el pan de vida. Lo que ustedes necesitan es el pan de vida. Es decir, ustedes me necesitan a mí. En la medida en que ustedes vengan a mí, ustedes no van a tener hambre. Hambre, por supuesto, en términos espirituales. Y en la medida en que crean en mí, no tendrán sed jamás. Porque como el agua y el pan son nutrientes para la vida, así también yo soy para ustedes la fuente de vida, la fuente espiritual. Y dice el Señor, mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así nosotros vemos que todo está basado en esa argumentación de que habían comido maná en el desierto. Si ustedes ven desde atrás, dice el versículo número 30. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos siempre este pan, dijeron. Yo soy, les dijo, el pan de vida. O sea, aquí estoy. Mi Padre les da en mí el sustento de su vida espiritual. El don de profecía dice que la figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Pues Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho, el hombre no vivirá de solo pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y el profeta Jeremías había escrito, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Los rabinos mismos solían decir que el comer pan en su significado espiritual era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniera el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclaraba la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo, yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes, la gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que Él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Así está escrito en El deseo de toda la gente, página 349. Pero qué maravilloso, cómo de la figura del pan, el Señor saca esa tremenda lección para aplicarla a Él y a nosotros. Necesitamos, hermanos, necesitamos el pan de vida. Necesitamos comer de la palabra de Cristo. Necesitamos venir a Cristo y comer de Él diariamente. Dios nos mandó en Cristo el mejor alimento que pudiéramos necesitar. Y en su palabra está ese alimento. Estudiar la palabra es como comer de ella. Estudiar la palabra es como comer de Cristo. Es como alimentarnos de Cristo. De manera que, si Cristo es el pan de vida, Él es la fuente de nuestra vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo y por lo tanto, hermanos, el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Qué más, hermano Benjamín? Sí, al final, ya para terminar este resumen, el último versículo, bueno, tres versículos que podemos resaltar. En la última parte que estudiamos el día jueves, en Juan 6, del 41 al 43, dice de que murmuraban de él los judíos, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice yo he
descendido del cielo? Entonces Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros. Entonces vemos que aún entre los discípulos, aún en su propia tierra, las personas murmuraban y tenían prejuicios en cuanto a Jesús. Y ahí los prejuicios eran, a lo mejor si tal vez Jesús hubiera venido a nacer en una familia pudiente, una familia rica, tal vez no hubiera habido tanto prejuicio, porque hubieran dicho, pues él es el hijo de don fulano, de don sutano, y que persona reconocida y con poder. Pero como Jesús vino a vivir en una forma humilde, a nacer de un padre adoptivo como José, un carpintero, y una ama de casa como María, había prejuicios en cuanto a él. Entonces, si los judíos murmuraban y tenían prejuicios de Jesús, ¿cómo no van a tener prejuicios de nosotros igual? Así que lo que podemos resaltar es de que Dios usa lo débil del mundo, como dice un versículo, para avergonzar a los engreídos, a los orgullosos, y no fue la excepción. En el caso de Jesús, dice de que aún en su tierra, algunos, no muchos son profetas en su tierra, y la excepción no fue con Jesús, porque aún no creían en él, porque decían, pues si nosotros conocemos a su padre, a su madre, ¿cómo va a ser el Mesías que estamos esperando, si aquí se ha crecido entre nosotros? Entonces, esos eran los prejuicios que los judíos tenían de Jesús. Ahora pidámosle a Dios que nos quite cualquier prejuicio que podamos tener, y que le demos a Dios la oportunidad de que nos establezca en la verdad, que su Espíritu Santo nos haga comprender en realidad cuál es su voluntad, y hacerla y seguirla sin ningún prejuicio. Y así entonces, hermanos, hemos llegado al final con esta hermosa lección de Jesús como el pan de vida. Estoy seguro que de aquí en adelante comeremos de Él a través de la palabra y estaremos fuertes espiritualmente. ¿Quiere que oremos para que disfrutemos de este pan que se encuentra en su palabra? ¿Quiere usted que oremos para que tengamos hambre de este pan, de Jesús, el pan de vida? Yo creo que esto es lo que más necesita la iglesia, esto es lo que más necesita cada uno individualmente. Así que vamos a orar por esto. Amante Padre, agradecemos por tan hermosa lección que nos has dado esta semana, por habernos mostrado lo que es indispensable para nosotros, como es comer el pan de vida, el cual es Cristo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de una experiencia tan especial, comiendo cada día de tu palabra, alimentándonos de ella, que podamos decir, el pan de vida de Cristo, que es su palabra, me nutre, me suple, me satisface, y ando bien feliz. No tengo necesidad de otra cosa, porque la palabra me llena y me sustenta. Señor, ayúdanos a tener hambre de tu palabra, sed de tu agua, del agua viva que tú das, que verdaderamente refresca. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser cristianos bien nutridos, bien alimentados y llenos de vida, porque comemos tu pan de vida. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.